En las maquiladoras de Reynosa, Tamaulipas, hay turnos que nadie quiere tomar. Turnos nocturnos en plantas viejas donde la rotación de personal es tan alta que cada semana hay caras nuevas. Lugares donde los supervisores nunca dan explicaciones claras de por qué el turno anterior renunció completo. Donde las cámaras de seguridad tienen puntos ciegos extraños. Y donde ciertas áreas del edificio permanecen cerradas sin razón aparente. Lo que van a escuchar no es un rumor de pasillo ni una historia inventada para asustar a los nuevos empleados. Es el testimonio real de alguien que trabajó durante 3 meses en el turno nocturno de una maquiladora en la zona industrial de Reynosa. Alguien que vio cosas que no debería haber visto, que escuchó cosas que no tienen explicación y que ahora sabe que hay presencias en esos edificios industriales que se quedan despiertas cuando todos deberían estar trabajando. Les pido que escuchen con atención porque después de conocer lo que le pasó a Sandra Morales Gutiérrez, en esas noches interminables de producción, van a entender por qué tantas personas prefieren quedarse sin trabajo antes que quedarse solas en esos pasillos después de medianoche. Me llamo Sandra Morales Gutiérrez y tengo 34 años. Nací y crecí en Reynosa, Tamaulipas. Durante 10 años trabajé en diferentes maquiladoras de la ciudad, siempre en turno de día, siempre en puestos de producción. El trabajo era pesado pero honesto, y me alcanzaba para mantener a mis 2 hijas. Vivía con ellas en una casa pequeña cerca de la colonia Loma Real, a 20 minutos de la zona industrial. Todo cambió en julio del año pasado, cuando la maquiladora donde trabajaba cerró sin aviso. De un día para otro todos nos quedamos sin empleo. Necesitaba trabajo urgente porque tenía que pagar la renta, la luz, la comida de mis hijas. No podía darme el lujo de estar desempleada ni una semana. Fue mi vecina, doña Norma, quien me habló de la maquiladora electrónica del norte. Estaban contratando operadores para el turno nocturno y pagaban más que el promedio, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Pero tiene algo raro, me advirtió doña Norma mientras tomábamos café en su cocina. Mi compadre trabajó ahí el año pasado y dice que la gente no dura. Entran y a las 2 o 3 semanas renuncian. Nadie aguanta mucho tiempo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿El trabajo es muy pesado? Ella se encogió de hombros. Eso dice mi compadre, que es muy cansado, muy solitario. Es una planta vieja, grande, y en el turno de noche solo trabajan como 30 personas para cubrir toda la producción. Dice que se siente raro estar ahí de madrugada, pero yo necesitaba el dinero. No podía ponerme exigente. Al día siguiente fui a dejar mi solicitud. La planta estaba en la zona industrial norte, casi al final, en un edificio grande de 2 pisos que se veía viejo y descuidado. Las paredes exteriores estaban despintadas y algunas ventanas tenían los vidrios rotos. La recepcionista me hizo llenar unos papeles y me dijo que empezaba el lunes. Ni siquiera me hicieron entrevista. Fue tan fácil que debí haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Cuando una maquiladora contrata así de rápido, sin hacer preguntas, es porque tiene problemas para conseguir gente. Mi primer día fue el lunes 24 de julio. El turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Llegué 15 minutos antes, nerviosa pero también emocionada por el nuevo trabajo. En la entrada había un guardia de seguridad, un hombre mayor llamado don Artemio, que me registró y me dio mi gafete. ¿Primera noche?, me preguntó. Sí, primera noche, le respondí. Él asintió lentamente y me miró con una expresión que no supe interpretar. Lástima, tal vez, o preocupación. Ten cuidado ahí adentro, me dijo. Y si ves algo raro, algo que no tenga sentido, no te pongas a investigar. Solo sigue trabajando y no hagas preguntas. Me pareció un comentario extraño, pero no le di importancia. Pensé que era solo un viejito supersticioso. Entré al edificio y me presenté con el supervisor del turno, el ingeniero Campos. Era un hombre delgado de unos 40 años, con ojeras profundas y manos que le temblaban un poco al hablar. Vas a estar en la línea 3, me explicó mientras caminábamos por los pasillos del primer piso. Tu trabajo es inspeccionar los componentes electrónicos que salen de la línea de ensamble. Es sencillo. Te voy a poner con Lupita, ella te va a enseñar. Llegamos a un área grande llena de mesas de trabajo y cintas transportadoras. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban constantemente, creando un ambiente inquietante. Solo había 5 personas.
trabajando en esa área cuando debería haber al menos 20, según el tamaño del espacio. Lupita era una mujer joven, de unos 25 años, con el pelo recogido en una cola y cara de cansancio. Me saludó sin mucho entusiasmo y me explicó el trabajo. Era repetitivo y monótono. Revisar piezas, clasificarlas, ponerlas en cajas, una y otra vez durante 8 horas. Las primeras horas pasaron normales. Trabajaba junto a Lupita en silencio, concentrada en las piezas, pero noté que ella miraba constantemente hacia el fondo del área, hacia una puerta grande de metal que estaba cerrada con candado. ¿Qué hay ahí?, le pregunté señalando la puerta. Lupita dejó de trabajar y me miró con los ojos muy abiertos. «No preguntes sobre esa puerta», me dijo en voz baja, «y nunca bajo ninguna circunstancia trates de abrirla». «¿Por qué?». «¿Qué hay ahí?». «Es el área de almacén viejo», respondió. «Está fuera de uso desde hace años, pero a veces se escuchan ruidos que salen de ahí, golpes, pasos. Y una vez, una compañera vio que la puerta estaba entreabierta y se asomó. Al día siguiente renunció y nunca volvió. Antes de que pudiera preguntarle más, el ingeniero Campos pasó cerca de nosotras, y Lupita volvió a su trabajo rápidamente, como si no hubiéramos estado hablando. A la 1 de la mañana, el ingeniero Campos nos dijo que teníamos media hora de descanso para cenar. Lupita y yo fuimos a la cafetería del primer piso. Era un cuarto pequeño con 3 mesas, un microondas y una máquina de café. Solo había otras 2 personas ahí. 2 hombres que comían en silencio sin hablar entre ellos. Mientras calentaba mi comida, Lupita me habló en voz baja. «Sandra, quiero darte algunos consejos. Si vas a trabajar aquí, hay cosas que debes saber». Me senté junto a ella y esperé a que continuara. «Primero, nunca camines sola por los pasillos del segundo piso. Si necesitas ir ahí por alguna razón, pídele a alguien que te acompañe. Segundo, si escuchas que alguien te llama por tu nombre pero no ves a nadie, no respondas. Solo ignóralo. Tercero, evita usar el baño del fondo después de las 3 de la mañana. Usa el que está cerca de la entrada aunque esté más lejos». «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué tiene el baño del fondo?». Lupita miró hacia los lados antes de responder. «Hace 2 meses una compañera fue a ese baño como a las 4 de la mañana. Cuando entró, todas las luces se apagaron. Ella intentó salir pero la puerta no abría. Se quedó encerrada ahí como 15 minutos, en la oscuridad completa, escuchando cosas. Cuando finalmente logró salir estaba llorando y temblando. Renunció esa misma noche». «¿Qué cosas escuchó?», pregunté con la boca seca. Nunca lo dijo. Solo repetía que algo la había tocado en la oscuridad, que había sentido manos frías en su cuello, en sus hombros, y que había escuchado una voz susurrándole cosas horribles al oído. Perdí el apetito. Guardé mi comida sin probarla. Lupita notó mi expresión preocupada y puso su mano sobre la mía. «Mira, sé que suena muy loco. Yo tampoco lo creía cuando empecé aquí, pero después de 3 meses trabajando en este turno, he visto cosas que no puedo explicar, cosas que me hacen querer renunciar cada noche. Solo me quedo porque necesito el dinero igual que tú». Regresamos al área de trabajo. El resto de la noche, traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en todo lo que Lupita me había dicho. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Como a las 4 de la mañana, necesité ir al baño. Recordé la advertencia de Lupita sobre el baño del fondo y decidí ir al que estaba cerca de la entrada. Aunque quedaba más lejos, le avisé al supervisor y caminé por los pasillos vacíos del primer piso. Los pasillos estaban mal iluminados. La mitad de las luces no funcionaban, y las que sí funcionaban parpadeaban constantemente. Mis pasos resonaban en el silencio. Caminaba rápido, con la vista al frente, tratando de no mirar las oficinas vacías a los lados. Cuando iba a la mitad del pasillo, escuché algo que me hizo detenerme. Era una voz de mujer que venía de algún lugar adelante. «Sandra». Me quedé paralizada. La voz había dicho mi nombre, clara distintamente, pero no había nadie en el pasillo. «Sandra Van». La voz venía de una de las oficinas a mi izquierda. La puerta estaba entreabierta y por la rendija salía una luz tenue. Recordé lo que había dicho Lupita. Si escuchas que alguien te llama pero no ves a nadie, no respondas. Seguí caminando, más rápido ahora. La voz se escuchó otra vez, ahora con un tono más urgente. «Sandra, ayúdame. Por favor». Era tentador. Sonaba como alguien que realmente necesitaba ayuda.
Pero algo en mi instinto me decía que no debía acercarme a esa oficina, que fuera lo que fuera que estaba ahí dentro. No era alguien que necesitara ayuda. Aceleré el paso hasta casi correr. Llegué al baño. Entré rápido y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí parada, respirando agitadamente con el corazón latiéndome fuerte. Después de unos minutos me calmé y usé el baño. Cuando salí, el pasillo estaba vacío y silencioso. La oficina de donde había salido la voz ahora tenía la puerta completamente cerrada. Regresé a mi área de trabajo casi corriendo. Lupita me vio llegar con cara de preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálida. Le conté lo que había pasado. Ella asintió con la cabeza, sin parecer sorprendida. Es la voz, me dijo. Muchos la han escuchado. Siempre llama a la gente por su nombre. Algunos dicen que si respondes, o si entras a la oficina de donde viene, te quedas ahí, que te pierdas en ese cuarto y nunca sales. ¿Y qué es? ¿Quién es? Pregunté. Nadie lo sabe. Algunos dicen que es el espíritu de una trabajadora que falleció aquí hace años. Otros dicen que es algo peor, algo que estaba aquí antes de que construyeran la maquiladora. El resto de la noche pasó sin más incidentes. A las 7 de la mañana terminó el turno y salí de ahí exhausta. No solo por el trabajo, sino por el estrés constante de estar alerta todo el tiempo. Cuando pasé por la caseta de seguridad, don Artemio me miró y preguntó, ¿vas a regresar mañana? Necesito el trabajo, le respondí. Él asintió lentamente. Entiendo. Solo ten cuidado. Y recuerda lo que te dije. No investigues. No hagas preguntas. Solo haz tu trabajo y vete a casa. Durante el día traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz llamándome. Sandra. Sandra, ven. Sandra, ayúdame. Me levanté varias veces para revisar que las puertas y ventanas de mi casa estuvieran cerradas, aunque no sabía de qué me estaba protegiendo. Mi segunda noche fue peor. Llegué a las 11, y todo parecía normal al principio. Trabajé junto a Lupita en la línea 3 revisando componentes, pero como a la 1 de la mañana, cuando estábamos en el descanso, el ingeniero Campos me llamó aparte. Sandra, necesito que vayas al segundo piso a traer unas cajas de material. Están en el almacén 203. Se me hizo un nudo en el estómago. El segundo piso. Lupita me había advertido que nunca fuera sola al segundo piso. ¿Puede ir alguien conmigo?, pregunté. El ingeniero Campos negó con la cabeza. Todos están ocupados, es rápido. Solo subes, agarras 3 cajas y bajas. Te toma 5 minutos. No me quedó de otra. Necesitaba ese trabajo y no podía negarme a hacer lo que me pedían. Subí las escaleras al segundo piso con el corazón en la garganta. El segundo piso estaba completamente oscuro. Solo había luces de emergencia que daban una iluminación muy débil y rojiza. Los pasillos eran más largos que los del primer piso y había muchas más. Oficinas y cuartos cerrados. El silencio era absoluto. No se escuchaba ningún ruido de máquinas ni de gente trabajando. Encontré el almacén 203. La puerta estaba abierta. Entré y encendí la luz. El cuarto estaba lleno de estantes con cajas de materiales. Encontré las que necesitaba y las agarré. Eran pesadas, pero pude cargarlas. Cuando iba saliendo del almacén, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran pasos. Pasos de alguien caminando por el pasillo, pero no eran pasos normales. Eran pasos lentos arrastrando los pies, como si la persona que caminaba tuviera problemas para moverse. Los pasos venían hacia donde yo estaba. Me quedé congelada en la entrada del almacén, abrazando las cajas, viendo hacia el pasillo oscuro. Una figura apareció al final del pasillo. Por la luz rojiza de emergencia pude ver su silueta. Era una persona, eso era seguro. Pero había algo profundamente equivocado en la forma en que se movía. Caminaba inclinada hacia un lado, con la cabeza doblada en un ángulo antinatural, como si el cuello estuviera roto. Los brazos colgaban inmóviles a los lados mientras arrastraba los pies por el piso. La figura se detuvo bajo una de las luces de emergencia y pude verla mejor. Era una mujer vestida con un overol de maquiladora, pero el overol estaba sucio, manchado de algo oscuro. Su pelo largo le cubría la cara. No podía verle los rasgos, pero podía sentir que me estaba mirando. Solté las cajas. Cayeron al piso con un estruendo que rompió el silencio. Y en ese momento, la mujer inclinó más la cabeza hacia un lado, produciendo un sonido de huesos crujiendo, y empezó a caminar más rápido hacia mí. Corrí. Dejé las cajas ahí tiradas y corrí por el pasillo hacia las escaleras. Detrás de mí escuchaba los pasos arrastrándose, cada vez más rápidos.
No me atrevía a voltear, solo corría con todas mis fuerzas, buscando desesperadamente las escaleras. Llegué a las escaleras y bajé saltando escalones de 2 en 2. Casi me caigo, pero logré agarrarme del barandal. Cuando llegué al primer piso, seguí corriendo hasta llegar a mi área de trabajo. Lupita me vio llegar y se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste las cajas? No podía hablar, solo jadeaba, tratando de recuperar el aliento. Finalmente logré contarle lo que había visto. Lupita palideció. «¿Viste a la mujer del segundo piso?», dijo en voz baja. «La que tiene el cuello roto». «¿Quién es?», logré preguntar. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que era una trabajadora que tuvo un accidente hace como 10 años. Dicen que se cayó de las escaleras y se rompió el cuello. Otros dicen que fue algo peor, que alguien la empujó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el segundo piso, y desde entonces la gente la ve caminando por ahí, sobre todo de madrugada. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué la empresa no cierra esa área? Lupita se encogió de hombros. Porque necesitan el espacio. Y porque oficialmente no pasa nada. Si alguien se queja o habla de estas cosas, lo despiden. La política de la empresa es que todo esto son invenciones, que no hay nada extraño aquí. Así que todos nos callamos y aguantamos porque necesitamos el trabajo. El ingeniero Campos vino preguntando por las cajas. Le dije que me había sentido mal, que me había mareado. Él suspiró molesto y mandó a otra persona a buscarlas. No me volvió a pedir que subiera al segundo piso esa noche. El resto de la semana fue un infierno. Cada noche pasaba algo. El miércoles, mientras trabajaba, todas las luces del área se apagaron de repente. Nos quedamos en la oscuridad completa durante casi un minuto. En ese tiempo escuché respiraciones cerca de mí. Respiraciones pesadas, como de alguien que había estado corriendo. Pero cuando las luces volvieron no había nadie cerca. El jueves encontré marcas en mi mesa de trabajo. Eran marcas de dedos, como si alguien con las manos sucias hubiera estado tocando mis cosas. Pero las marcas eran extrañas. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. No eran manos humanas normales. El viernes, 2 compañeros renunciaron sin terminar su turno. Simplemente dejaron sus estaciones de trabajo, recogieron sus cosas y se fueron. Uno de ellos, un hombre llamado Ricardo, pasó junto a mí mientras salía y alcancé a escuchar lo que le decía a Lupita. «Ya no puedo más, cada noche veo cosas, sombras que se mueven solas, escucho voces que me hablan. Anoche algo me jaló del brazo cuando estaba solo en el baño. Ya no aguanto. Prefiero buscar otro trabajo aunque pague menos». Y se fue, así, sin más explicaciones. Y nadie lo detuvo. El ingeniero Campos simplemente anotó algo en su libreta y siguió con su ronda. Mi primera semana terminó y pensé seriamente en renunciar. Pero cuando llegué a casa y vi a mis hijas desayunando, cuando pensé en la renta que tenía que pagar, en las colegiaturas, en los gastos, supe que no podía dejarlo. No todavía. Necesitaba aguantar al menos un par de meses hasta encontrar algo mejor. La segunda semana empezó tranquila. Lunes y martes pasaron sin incidentes mayores. Me estaba acostumbrando a los ruidos extraños, a las luces que parpadeaban, a la sensación constante de que alguien me observaba. Era horrible, pero me estaba acostumbrando. Y el miércoles de la segunda semana fue cuando todo empeoró de verdad. Como a las 2 de la mañana, el ingeniero Campos reunió a todo el personal del turno en el área de producción. Éramos 26 personas en total esa noche. «Necesito que 4 voluntarios vayan al sótano», dijo. «Hay un problema con el sistema eléctrico y necesitamos mover unas cajas de herramientas que están almacenadas ahí abajo». Nadie levantó la mano. Todos se miraron entre sí con caras de preocupación. El ingeniero Campos suspiró. «Les voy a pagar tiempo extra. 2 horas adicionales. Es rápido, solo bajar, mover las cajas y subir». Aún así, nadie se ofreció. Y entonces supe por qué. Lupita me susurró al oído. «Nadie quiere bajar al sótano. Es peor que el segundo piso. Mucho peor». El ingeniero Campos empezó a señalar gente al azar. Me tocó a mí, a Lupita y a otros 2 compañeros, un hombre llamado Fernando y una mujer llamada Patricia. No podíamos negarnos sin arriesgarnos a ser despedidos. Nos dieron linternas porque las luces del sótano no funcionaban bien. Bajamos por unas escaleras estrechas que estaban al fondo del edificio, pasando por una puerta de metal pesada que chirriaba al abrirse. El aire se sentía diferente ahí abajo, más frío, más húmedo, con un olor a moho y algo más, algo dulzón y desagradable. El sótano era enorme.
mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Era como un laberinto de pasillos y cuartos llenos de cajas viejas, maquinaria obsoleta y cosas cubiertas con lonas. Nuestras linternas apenas iluminaban unos metros adelante. El resto era oscuridad completa. «Quédense juntos», dijo Fernando. «No nos separemos». Caminamos en grupo, siguiendo las indicaciones que nos había dado el ingeniero Campos. Las cajas de herramientas estaban supuestamente al fondo del sótano, en un cuarto de almacenamiento. Mientras caminábamos escuchaba ruidos, goteras, tuberías crujiendo y algo más, como susurros, muchos susurros viniendo de todas direcciones. ¿Ustedes escuchan eso?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Todos asentimos. Los susurros eran cada vez más claros. No eran palabras exactamente, pero sonaban como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo en voz muy baja. Llegamos al cuarto de almacenamiento. La puerta estaba entreabierta. Fernando la empujó y entramos. El cuarto era grande, lleno de estantes con cajas y herramientas viejas cubiertas de polvo. Encontramos las cajas que necesitábamos y empezamos a cargarlas. Estábamos a punto de salir cuando Lupita se detuvo. «Esperen, ¿escucharon eso?». Nos quedamos quietos escuchando, y entonces lo escuchamos. Pasos, muchos pasos, como si un grupo grande de personas estuviera caminando por el sótano. Venían hacia donde estábamos nosotros. «Vámonos», susurré. «Vámonos ahora». Salimos del cuarto con las cajas. Los pasos se hacían más fuertes. Y entonces empezamos a verlos. Sombras moviéndose entre los pasillos. No eran sombras proyectadas por algo. Eran sombras sólidas, oscuras, que se movían solas. Había muchas. 10, 20, tal vez más. Todas convergiendo hacia nosotros. Corrimos. Las cajas se nos caían, pero no nos detuvimos a recogerlas. Solo queríamos salir de ahí. Las sombras nos seguían. Podía escucharlas detrás de nosotros, moviéndose rápido, acercándose. Fernando iba adelante, iluminando el camino con su linterna. De repente gritó y se detuvo en seco. Frente a él, bloqueando el pasillo, había algo. No era una sombra. Era una figura sólida. Un hombre vestido con un overol viejo, parado completamente inmóvil. Su cara estaba en blanco, como si no tuviera rasgos. Solo era una superficie lisa de piel. «¡Rodéenlo!», gritó Fernando. «Por aquí». Nos desviamos por otro pasillo, pero ahí había más figuras. Estaban por todos lados, apareciendo de la oscuridad, bloqueándonos el paso. Todas con esas caras en blanco, sin ojos, sin boca, sin nariz. Patricia empezó a llorar. Estábamos rodeados. No había salida. Las figuras se acercaban lentamente, cerrando el círculo alrededor de nosotros. Y entonces escuchamos una voz. Una voz que venía de todas direcciones al mismo tiempo. «Quédense. Quédense con nosotros. Aquí abajo. Para siempre». Era una voz múltiple, como si muchas personas hablaran al unísono, y reconocí algunos de los tonos. Eran voces de personas que había conocido en mis 2 semanas trabajando ahí. Personas que habían renunciado, o al menos eso creíamos. Tal vez nunca se fueron. Tal vez se quedaron aquí abajo. Fernando hizo algo desesperado. Agarró una barra de metal que estaba tirada en el piso y la lanzó contra una de las figuras. La barra atravesó la figura como si fuera humo y chocó contra la pared del fondo, pero el ruido fue tan fuerte que todas las figuras se detuvieron, como sorprendidas. «¡Corran!», gritó Fernando. Corrimos hacia donde estaba la figura que había sido atravesada. Pasamos a través de ella y era como pasar a través de una cortina de agua helada. Sentí que me congelaba por dentro, pero seguí corriendo. Encontramos las escaleras. Subimos tan rápido como pudimos. Las figuras nos seguían, pero se movían más lento en las escaleras, como si les costara trabajo subir. Llegamos a la puerta de metal y la cerramos de golpe detrás de nosotros. Le pusimos el candado. Nos quedamos ahí tirados en el piso del primer piso, jadeando, temblando. Patricia lloraba sin parar. Fernando tenía la mirada perdida. Lupita me abrazaba fuerte, susurrando una oración. El ingeniero Campos llegó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Dónde están las cajas?». Ninguno respondió. ¿Qué le podíamos decir? ¿Que había figuras sin rostro en el sótano? ¿Que algo nos había perseguido? No nos iba a creer, o peor nos iba a despedir. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de mi vida. Cada noche era una tortura. Las cosas empeoraron después de lo del sótano. Era como si al haber bajado ahí, hubiéramos despertado algo. Ahora los fenómenos extraños pasaban con más frecuencia. Las máquinas se encendían y apagaban solas.
Los materiales desaparecían de las mesas y aparecían en otros lugares. Las puertas se cerraban de golpe sin que hubiera viento. Y las voces estaban por todos lados, susurrando nombres, llamando a la gente. Cada noche, más personas renunciaban. Para mi tercera semana, solo quedábamos 15 personas en el turno nocturno. La producción se estaba retrasando, pero a la empresa no parecía importarle. Simplemente contrataban gente nueva que duraba 2 o 3 días antes de irse. Una noche, estaba trabajando sola en mi estación porque Lupita había ido al baño. El ingeniero Campos estaba en su oficina. Los demás trabajadores estaban en otras áreas. Estaba completamente sola en el área de producción. Y entonces la puerta del almacén viejo, esa que siempre estaba cerrada con candado, se abrió lentamente, con un chirrido largo que me erizó la piel. Del otro lado solo había oscuridad, una oscuridad tan profunda que mi vista no podía penetrarla. Y de esa oscuridad salió un olor, el mismo olor dulzón y podrido que había sentido en el sótano. Me quedé paralizada, viendo la puerta abierta. Y entonces algo empezó a salir de ahí. Era una sombra, pero más densa que las otras que había visto. Era casi sólida. Tenía forma humana, pero distorsionada, con proporciones equivocadas. Demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que llegaban hasta el suelo. La cosa salió completamente del almacén y se quedó ahí parada, mirando hacia donde yo estaba. Aunque no tenía ojos, sabía que me estaba viendo. Podía sentir su atención fija en mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera pegada al suelo. La cosa empezó a caminar hacia mí. No caminaba normal, se deslizaba, flotaba apenas sobre el piso, cada vez más cerca. Cuando estaba a unos metros de mí, abrió lo que podría ser su boca. Y de ahí salió esa voz múltiple otra vez. Sandra Morales Gutiérrez, te hemos estado esperando. Es hora de que te quedes, que te unas a nosotros. En ese momento, Lupita regresó del baño. Me vio ahí parada, congelada, mirando hacia la nada, porque ella no veía la cosa, solo me veía a mí. ¡Sandra!, gritó. «Muévete». Su voz rompió el hechizo. Pude moverme otra vez. Me di la vuelta y corrí hacia ella. Cuando miré atrás, la cosa había desaparecido y la puerta del almacén estaba cerrada otra vez.